Muy bien, un saludo en el amor de Cristo, hermanos. Seguimos con nuestra serie sobre la magnificencia de Jesús. Qué maravilloso había sido el Señor, ¿verdad? Estamos descubriendo algo más de esa maravilla que es Cristo Jesús, y esta noche, esta oportunidad nos toca considerar la magnificencia de su perfección. Una vez un hombre famoso dijo: si te acercas a los grandes hombres, descubres que no son tan grandes. Es decir, todos tienen fallas y pies de barro, ¿no? Ese es el caso con cada uno de los hombres que ha vivido en este mundo, con la excepción de uno, con la excepción del Señor Jesús. Y mientras más examinamos la persona de Cristo, más brilla su grandeza y más motivos encontramos para admirar su incomparable magnificencia. En Él hay una total ausencia de fallas. Es el único que fue absolutamente irreprochable, y lo que vemos en Jesús es perfección en términos humanos. Así que en primer lugar vamos a notar de que Él fue irreprensible. En el primer capítulo de Marcos hay dos testimonios acerca de la perfección de Cristo. Uno viene del cielo, el otro llega del infierno. Primero testifica el Padre, y Él dice en el verso 11: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y el segundo viene del infierno, de parte del diablo, y testifican los demonios en el verso 24. Escuchen lo que dicen ellos: has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios se dan cuenta de su santidad. El cielo y el infierno concuerdan en cuanto a la perfección de Cristo. Quienes no se han dado cuenta todavía son los seres humanos, los que están dentro de la historia que estamos considerando. Claro, en este mundo no estamos acostumbrados a ver perfección, y cuando el perfecto Hijo de Dios se presentó en el escenario, algunos pensaron de que hacía falta corregir algunos aspectos, y en varias oportunidades la gente intentó señalar fallas en Cristo, pero en Cristo no hay nada que corregir. Pero algunas personas intentaron hacerlo. Capítulo 2, el verso 5. Tenemos un intento. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias. Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y le calificaron de blasfemo. ¿Cómo este hombre se atreve a hacer lo que solo Dios puede hacer? Ahora, creo que entendemos esto. Si hay una persona que comete un pecado contra Dios, bueno, es Dios quien le puede perdonar al hombre, ¿no es cierto? Dios tiene autoridad y derecho de perdonar pecados. Pero si viene otra persona y le dice: yo te perdono, vamos a decir un ratito: ¿quién te has creído? El que tiene derecho de perdonar pecados es Dios, y tú, ¿quién te crees? Y cuando Jesucristo apareció, dijo: tus pecados te son perdonados. Estos teólogos entendieron el tema. ¿Cómo va a decir eso? No, solo Dios puede perdonar pecados. Así que le dijeron: estás blasfemando, eres blasfemo. Y la respuesta de Jesús era bien interesante, ¿no? ¿Ustedes creen que cuando yo digo tus pecados te son perdonados es puro bla bla? ¿Que mis palabras no tienen poder? Para que ustedes vean que mis palabras tienen poder, voy a decir otra cosa más. Y le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y anda, vete a tu casa. Y el hombre se levantó y salió caminando con el catre debajo del brazo, y se acabó la discusión. Sus palabras habían tenido poder, ¿verdad? Y esa acusación de blasfemo quedó en nada. Capítulo 2, el verso 16, tenemos otra crítica. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los pecadores, con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos:
¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Cómo Jesús se va a relacionar con gente de mal vivir? Está mal. Y Cristo responde en el verso 17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Un médico que se mantiene alejado de los enfermos, sencillamente no está haciendo su trabajo. Si ustedes quieren obrar de esa manera, bueno, es asunto de ustedes, pero yo les tengo que ayudar. ¿Y quienes estaban actuando mal? Eran los fariseos y no Cristo. Y los reprendedores quedan reprendidos, ¿verdad? Capítulo 2, verso 23, viene otro intento. Aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Estaban sacando granos al pasar por el camino y los fariseos criticaron a Jesús. ¿Cómo vas a dejar que tus discípulos hagan esto? Están fallando en cumplir la ley. ¿Por qué permites eso? Y la respuesta de Cristo fue interesante. ¿No habéis leído? Quienes no habían leído con cuidado sus Biblias eran ellos. Procuraron corregirle, pero quienes necesitaban ser corregidos eran los fariseos. Capítulo 3, verso 1, los intentos continúan. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo se le sanaría a fin de poder acusarle. Donde quiera que iba, ahí estaban estos señores vigilando cada paso para buscar algún error. Cristo procede a sanar a este hombre. Verso 5, y mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Observen esa frase, entristecido por la dureza de sus corazones. Había un problema, pero no estaba en la conducta de Cristo, estaba en el corazón de ellos. Esos corazones se encontraban endurecidos, en lugar de corazón tenían piedra. Ahí estaba la falla, y no en el irreprensible Cristo. Bueno, vienen otros, capítulo 3, el verso 20. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos aún no podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Ahora vienen unos familiares y se unen al grupo de los críticos. Decían que Jesús no estaba en sus cabales. Y Jesús no se preocupa siquiera de responderles. Él hizo lo que dice 1 Pedro 2:15, haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Siguió haciendo el bien y las críticas cayeron por su propio peso. Bueno, una vez había en una galería de arte un grupo de personas que fueron viendo los cuadros y el guía estaba haciendo el tour. Al final del tour un hombre dijo, bueno, yo creo que estas viejas pinturas no me parecen ser tan buenas. Y el guía dijo, Señor, quisiera recordarle que estos cuadros ya no están en tela de juicio, pero sí lo están aquellos que los miran. Bueno, el que criticaba los cuadros no hacía más que mostrar su ignorancia. No sabía nada de cuadros, mostraba tan solo su ignorancia. Y quienes criticaban a Jesús hacían lo mismo. ¿Cómo se puede corregir perfección? ¿Cómo se puede hacer eso? Todo intento de señalar algún defecto terminó en fracaso. Bueno, en el capítulo 4 se levanta una tempestad en alta mar. Jesús está durmiendo, los discípulos se asustan. Capítulo 4, verso 38.
tenemos la respuesta, tenemos las palabras de los discípulos. Estaban en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, ¿no ves que la nave se va a pique? ¿No te importa que estamos por naufragar, estamos a punto de morir? Y le reprochan al Señor de no tener cuidado por ellos, y los discípulos tuvieron que descubrir que el problema no estaba en la falta de cuidado de Jesús, estaba en la falta de fe de ellos, ¿sí? Hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Otra vez los que querían reprender quedaron ellos mal parados. Pero los intentos continúan. Capítulo 5, verso 30, cuando Jesús está yendo y la mujer viene por detrás y toca el borde de su manto. Capítulo 5, verso 30, Jesucristo hace la pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Verso 35, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Esta vez, Señor, te equivocaste. Todo el mundo te está tocando. Lo que tú dices es absurdo. Claro, la observación parecía lógica, pero otra vez tuvieron que descubrir que quien tenía la razón fue Jesucristo. Alguien sí le había tocado con fe y se había sanado milagrosamente. Nunca logró prosperar ningún intento de encontrar una falla en Jesús. Pero los intentos continúan. Capítulo 7, verso 5. Aquí los fariseos critican. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Señor, estás descuidando en enseñar, entrenar bien a tus discípulos. ¿Qué dice Jesucristo? Verso 6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los fariseos estaban tan ocupados en ver manos sucias que no veían la hipocresía en su propio corazón, y quienes se habían alejado de la Escritura no era Jesús, eran los fariseos. Nuevamente el intento fracasa. Bueno, ahora Pedro intenta corregir algo. Capítulo 8, Jesucristo acaba de anunciar que se iba a Jerusalén, donde los judíos le iban a agarrar, le iban a sentenciar, le iban a crucificar. Y Pedro le llama la atención: Señor, te equivocaste. Un Mesías no está para sufrir y morir, un Mesías está para reinar. Esta vez lo has pelado, Señor. El rol del Mesías es reinar, no morir. Y Pedro tuvo que descubrir que quien estaba hablando por su boca era Satanás mismo, ¿verdad? El diablo estaba impulsándole a decir eso. Otro intento de corregir que fracasa totalmente. Finalmente, frente al máximo concilio, en el juicio, los jueces determinan que Jesús era digno de muerte. Su delito, según ellos, blasfemia. Blasfemia, capítulo 14, verso 63. Entonces el sumo sacerdote, rascando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Fue condenado y fue crucificado como un criminal. ¿Jesús fue blasfemo? ¿O fue quien dijo ser? ¿Fue Hijo de Dios? Bueno, la respuesta no tardó en venir. Al tercer día la tierra tembló, Jesucristo resucitó y, como dijo Pablo en Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos.
Los hombres dijeron, la paga del pecado es muerte, Él merece morir. Dios dijo, equivocados. Si hay uno que merece morir, es Él. Y lo levanta de la muerte. El santo Hijo de Dios fue vindicado por el supremo juez del universo. Hermanos, ninguna crítica, ninguna reprensión podía mantenerse de pie. Él fue el irreprensible, el impecable Cristo, la cumbre de la perfección en forma humana, y el mundo nunca ha visto algo similar. Fue irreprochable. Notemos en segundo lugar de que Él fue inmejorable. No había nada que se podía mejorar. Nada en Cristo admite mejoría. En el capítulo 7 tenemos una frase bonita y la gente dice, bien lo ha hecho todo. Nosotros algunas cosas las hacemos bien. Tal vez la matemática o el ajedrez o el fútbol, alguna cosa hacemos bien. Todo Cristo lo hizo bien. Esto lo dijeron aquellos que vieron y escucharon a Jesús. Todo lo hace bien. Nosotros brillamos en alguna área, Él brilló en todas. Él nunca tuvo que retractar algo que dijo. En ningún momento se le oye decir algo indebido. Nunca salió de su boca mentira o medias verdades. Incluso la Escritura afirma que no se halló engaño en su boca. Santiago dijo en su carta, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, varón perfecto es. Bueno, nadie jamás ha sido capaz de nunca ofender con su lengua. Claro, con la excepción de Jesucristo. El único varón perfecto. Jamás tuvo que pedir disculpas por alguna acción. Nosotros tenemos que disculparnos a menudo. Nunca fue necesario en la vida de Jesús. En todo momento obró con amor, con bondad, con rectitud. Nunca hubo nada que enmendar. En ningún momento tuvo que confesar algún pecado. Le vemos denunciando el pecado, pero nunca confesando o admitiendo alguna falta. Los hombres más santos han sido diligentes en confesar sus pecados. Cristo no tuvo pecados que confesar. No había más que una santidad perfecta y maravillosa. Y sus últimas palabras no eran palabras de confesión, sino una magnífica afirmación diciendo, consumado es. No había nada que agregar, nada que quitar, nada que mejorar. Nada de lo que hizo se pudo hacer mejor y nada de lo que dijo se pudo decir mejor. Leonardo da Vinci dijo que una obra de arte nunca se termina. Siempre se le puede agregar un detalle, un puntito, alguito, y una obra de arte jamás se termina. Al final se le abandona nomás, dijo Leonardo da Vinci. Pero lo que nunca se logra con una obra de arte, se logró en la vida de Jesús. En Cristo la perfección había tomado forma humana. Todo fue perfección todos los días, todo el camino desde Belén hasta el Calvario. Incluso el centurión a cargo de su crucifixión tuvo que exclamar verdaderamente, este era Hijo de Dios. El doctor Scofield dijo esto, toda otra grandeza ha sido manchada por algunos aspectos de pequeñez. Toda otra sabiduría ha tenido puntos de necedad. Toda otra bondad ha sido contaminada por imperfección. Jesucristo es el único ser de quien se podía decir sin exageración, Él es admirable en todo. Una vez un hermano oraba dando gracias a Dios por cada miembro de la Santa Trinidad y cuando llegó a Jesús, él dijo, oh Dios, ni tú podías haber hecho mejor que eso. Y creo que tenía razón.
pues en Jesucristo la perfección alcanzó su máxima expresión. El mundo nunca ha visto algo semejante. Él fue el impecable, el inmejorable Cristo. Y en tercer lugar, Él fue consecuente. Consecuente. Eso quiere decir que sus palabras y su vida coincidieron perfectamente. Un escritor del siglo XVII dijo respecto a Cristo que una parte principal de su misión en este mundo fue enseñar con su ejemplo lo que Él requería de otros y poner su propia conducta como una demostración perfecta de aquellas normas incomparables que Él mismo estableció. Es decir, el que hizo las normas vino a cumplirlas. El que nos dio los mandamientos vino y los obedeció. Nos muestra cómo se hace. Otros grandes maestros dijeron, ese es el camino, vayan por ahí. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, síganme a mí. Otros maestros han llamado a la gente a seguir sus enseñanzas. Cristo llamó a la gente a seguir sus pisadas. Él tenía la autoridad moral de decir, tomen su cruz, porque fue exactamente lo que Él hizo. Sus prédicas tenían fuerza, porque no estaban solamente en su boca, estaban en su vida. No solamente hablaba la palabra, Él era la palabra. Y cuando enseñaba del amor de Dios, la gente sabía lo que era eso, porque lo veían en su rostro, en su vida y en sus acciones. Cuando hablaba del reino, no solamente oían palabras, veían el reino manifestado en su persona. Por fin había alguien en quien palabra y vida eran una sola cosa. Fue dicho de Séneca, el famoso filósofo romano, sus pensamientos eran excelentes si tan solo tuviese el derecho de expresarlos. Excelentes palabras, pero no había una vida por detrás que respaldaba eso. Bonitas palabras y su vida no tan bonita. En Jesucristo no había ninguna discrepancia entre lo que Él habló y lo que Él vivió, ni una pizca de hipocresía. Lo que hacía y lo que decía coincidían perfectamente. Una vez había un misionero años atrás en la India que contrató los servicios de un nativo que lo llevaba en su movilidad de un pueblo a otro, y él iba predicando en cada pueblo. Y luego de trabajar con él un tiempo, el nativo dijo, oiga, déjeme predicar en el siguiente pueblo. ¿Y tú qué vas a predicar? Bueno, yo voy a predicar en contra del alcohol y en contra del tabaco. Pero tú fumas y tú bebes. Sí, pero la gente no sabe eso. ¿Qué prédica más poderosa iba a dar este hombre, no? Y por detrás no hay ninguna vida que respalda sus palabras. Qué fácil es hablar, ¿no? Qué fácil. Como padres podemos dar buenos consejos. Hijo, no vas a mentir, pero dile que no estoy. Y acabamos de borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Muchas veces somos hipócritas de primera, ¿no? Y hay un abismo grande entre lo que decimos y lo que hacemos. Entre dicho y hecho hay mucho trecho, ¿no? Bueno, ese abismo no existía en la vida de Jesucristo. En Marcos capítulo 7, Jesucristo reprocha a los judíos por violar el quinto mandamiento acerca de honrar a los padres. Ellos habían encontrado un truco para no tener que cumplir de ayudar económicamente a los papás. ¿Y Jesucristo honró a sus padres? Bueno, en Lucas capítulo 5, versos 52-51, dice que Jesús descendió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. José, María, falibles seres humanos, y Él como Hijo de Dios se sometió a ellos. Perfecto ejemplo de sumisión. Y antes de morir, Jesucristo encomendó el cuidado de su mamá al discípulo
que mejor entendía el tema del amor. ¿Y qué de su Padre celestial? ¿Supo honrarlo también? 2 veces el Padre habla en voz audible en el libro de Marcos. Cada vez dice lo mismo. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Nunca un hijo honró a su padre como lo hizo Jesús, y nunca un padre estuvo tan complacido en su Hijo como el Padre Celestial. ¿Y qué pasaría si el Padre le pidiera el máximo sacrificio, el morir en una cruz? ¿Qué haría? ¿Qué haría Jesús? Y Jesucristo responde: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se dirigió a la cruz. Qué admirable fue el Señor Jesús, el ejemplo perfecto de todo lo que Él enseñó. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, ahí está nuestra palabra, si quieres tú ser perfecto, anda, vende lo que tienes, da a los pobres, ven y sígueme? Ah, qué bonito consejo. ¿Y acaso Jesucristo hizo eso? Hizo exactamente eso. Y Pablo dijo: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Y lo que Cristo le pidió al joven rico que hiciera fue exactamente lo que él estaba haciendo. Si quieres ser perfecto, le dijo, hay uno solo que ha alcanzado esa perfección, y es el incomparable Cristo. Otros grandes maestros han señalado un noble, sublime ideal y han dicho: así deben vivir. Pero ellos nunca pudieron alcanzarlo, era puro idealismo. Pero el cristianismo no es un mero idealismo, porque toda la sublime ética que Cristo enseñó, la vivió y la cumplió. En Él todos los principios del cristianismo cobran realidad. Fue la magnífica demostración viva de todo lo que Él enseñó. En Marcos capítulo 12, el verso 17, cuando los judíos vinieron con esa pregunta tramposa acerca de dar tributo a César, ¿se acuerdan? Le preguntan: Señor, ¿es lícito pagar impuestos a César? Claro, era una pregunta bien astuta, porque si dice no, los romanos van a caer encima. Y si dice sí, va a tener problemas con la multitud. Así que ahora le tienen contra la pared al Señor, ¿verdad? A ver cómo se va a zafar de esta. Y el Señor le dice: bueno, por favor, présteme una moneda. ¿De quién es la imagen en esta moneda? Y todos gritan: de César. De César. Entonces darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! ¡Qué golazo! Los dejó, no sabían qué responder, ¿verdad? Claro, si la imagen de César está en la moneda, dénselo. La moneda es para él. ¿Y dónde se encuentra la imagen de Dios? ¿En qué moneda se encuentra esa imagen? ¿Dónde está la imagen de Dios? Está aquí. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que esta moneda lleva la imagen del Creador. Así que ¿para qué es esta vida? ¿Para qué es esta moneda? Esta vida es para ser entregada a Dios, para servir y honrar a Dios. Para eso es esta vida humana que tenemos. Somos hechura suya, creados para servir, honrar a Dios. Pero ¿qué hemos hecho con la moneda? ¿Qué hemos hecho con la moneda? Le hemos gastado como nos ha venido en ganas. Hemos hecho mala inversión de esta vida, haciendo lo que nos place, lo que queremos, y no siempre hemos tomado en cuenta lo que dice Dios. Hemos gastado mal la moneda que es nuestra vida. El único que en todo momento dio a Dios lo que es de Dios fue Jesucristo.
Su vida fue una ofrenda perfecta, bella y hermosa, y cada día fue invertido y vivido como una ofrenda de adoración y obediencia a Dios, y su muerte en la cruz fue la ofrenda final. Pablo dice que su vida fue una ofrenda y sacrificio a Dios, y fue un olor fragante. Nunca Dios había recibido una ofrenda así. Nunca un ser humano había entregado a Dios lo que es de Dios. Nunca un ser humano se había entregado a hacer perfectamente la voluntad de Dios. Pero ahora sí, nunca hubo una vida tan fragante. Hermanos, es el incomparable Cristo. Y no hay maravilla como Él. En Marcos capítulo 12. El verso 31, hay una cita aquí del libro de Levítico, y dice la Biblia en este versículo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Bueno, esto es una cita de Levítico capítulo 19, 18, donde nos enseña a amar al prójimo. ¿Cuántos habrán exclamado: pero Señor, tú no conoces a mi prójimo? ¿Cómo le voy a amar a esta persona que me cae muy pesado? Imposible. ¿Quién puede amar así? Y un día el Creador, el dador de la ley, vino, se hizo nuestro semejante y dijo: bueno, les voy a mostrar cómo se hace. Y como nuestro prójimo amó como nunca jamás había amado. Y cuando contemplamos su vida quedamos pasmados, porque nos damos cuenta que estamos viendo la misma definición del amor, la esencia misma del amor. Cristo no solo hablaba la verdad, Él fue la verdad. Él nos enseñó a dar la otra mejilla. Y cuando los soldados, donde en la sala de juicio pegaron una mejilla, Él fue al palacio de Pilato y dejó que los soldados pegaran la otra. Él dijo que debemos ir la segunda milla, y cuando le obligaron a ir desde Getsemaní hasta la sala de juicio, Él fue la segunda milla y fue hasta la cruz. Él dijo que debemos, si nos quitan el abrigo, debemos dar el manto también. Y cuando al pie de la cruz le quitaron su ropa, desde aquel día ha estado dando un manto de justicia a todos aquellos que confían en Él. Él dijo que debemos amar a nuestros enemigos, y cuando le clavaron una cruz y clavos sujetaban sus manos y ya no las podía extender como antes para bendecir y para amar, haría una cosa más por ellos: daría su vida por ellos. Jamás alguien ha vivido así. Este fue el incomparable Cristo. Leonardo da Vinci una vez fue a visitar a un amigo. Entró a su casa, pero el amigo no estaba ahí. El amigo era artista, y había un lienzo fresco en un caballete, y Leonardo tomó una tiza y dibujó un círculo en el lienzo y se fue. Y cuando llegó el amigo, miró el círculo y dijo: Leonardo estuvo aquí, porque solo Leonardo podía haber dibujado un círculo como ese. Y queridos hermanos, cuando miramos la vida de Jesucristo decimos: Dios estuvo aquí, porque solo Dios podía haber vivido una vida como esa. Para concluir, en Jesucristo la perfección tomó forma humana. Sabemos que Dios es perfecto, pero esa perfección se dejó ver en términos humanos cuando Cristo vino a este mundo, y se dejó ver al nivel de la calle. Apareció en este mundo el más alto nivel que puede alcanzar la experiencia humana. La perfección caminó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mundo nunca había visto algo así. Fue como la llegada de una refrescante lluvia después de un tiempo árido y seco. En Jesucristo se pudo ver todo lo bello, lo perfecto y lo bueno que siempre habíamos anhelado encontrar.
Y fue maravilloso. Y cuando yo escucho decir a alguna persona que no cree y que rechaza a Jesucristo, da ganas de decirle, si alguna vez pudieras vislumbrar cómo es Jesús de verdad, te resultaría difícil no caerte de rodillas y decir, mi Señor y mi Dios. El incomparable Cristo y la incomparable belleza de Él. En Jesucristo, la perfección tomó forma humana. Él fue la encarnación de la perfección. Y no solamente Cristo vino y fue perfecto, pero vino a perfeccionar. Ahora esta es la parte interesante, porque Cristo vino a un mundo imperfecto y vino trayendo perfección. Nosotros no somos lo que debemos ser. Y viene un Cristo para levantarnos, para restaurarnos. Y la pregunta que muchos tenemos es, ¿me aceptará Dios? ¿Dios me aceptará? ¿Y cuál será la base sobre la cual Dios me podría aceptar? Bueno, la Escritura nos enseña que la base sobre la cual Dios nos aceptaría es perfección, perfecta obediencia. La mala noticia es que ninguno de nosotros alcanzamos eso, nadie. La buena noticia, escuchen esto, la buena noticia es que Dios nos puede aceptar no en base a nuestra perfección que no existe, sino en base a la perfección del Señor Jesucristo. Escuchen estas palabras de Hebreos capítulo 10 verso 14, porque con una sola ofrenda, está hablando de lo que Cristo hizo en la cruz cuando puso su vida por nosotros. ¿Qué pasó ahí? Con una sola ofrenda hizo perfectos para unos cuantos meses, para varios años. ¿Qué dice? Para siempre a los santificados. ¿Qué les parece? Creo que este verso merece que demos un aplauso al Señor, ¿no le parece? ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda palabra! En esa cruz, Cristo dio una vida perfecta, un sacrificio perfecto para gente imperfecta, para llevarnos a Dios y hacernos aceptos gracias a la obra del Señor Jesús. Bueno, antes de la llegada de Cristo había una sola cosa perfecta en este mundo. La ley de Jehová es perfecta, dice el salmista, ¿no? La ley es perfecta. El problema es que nosotros no lo somos y no pudimos cumplir con lo que la ley exige. La ley exige perfección y no nos ayuda a alcanzar esa perfección. La ley perfecta al final solo sirve para condenarnos y para mostrar que hemos fallado, que no hay justo ni uno. Y luego Dios dice, bueno, ustedes no pueden vivir a la altura de mi ley, hagamos lo siguiente. Yo voy a mandar a mi hijo, va a tomar forma humana y él va a cumplir la ley de manera perfecta y lo hará a favor de ustedes. Así que él viene, toma nuestro lugar y rinde a Dios la perfecta obediencia que nunca pudimos dar a Dios y entrega al Padre perfección en forma humana. Claro, Dios exige perfección y ahora recibe perfección de parte de su Hijo Jesús. Así que Dios trabaja en ambos lados de la ecuación, el que exige y el que provee, ¿no es cierto? Por fin un ser humano dio a Dios lo que nunca pudimos dar a Dios. Y luego Dios dice, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es colocar toda esa perfección en la cuenta de ustedes. La ley, la perfección que la ley exige es la perfección que Cristo cumple y es regalada a todos aquellos que creen en Él. La Biblia llama a esta doctrina la justificación, declarados justos y aceptos ante Dios. O sea, lo que pasó fue esto: Cristo en la cruz tomó nuestros pecados y Él nos da su justicia.
un intercambio interesante. Él viste mis harapos y Él me entrega su manto blanco y perfecto para que lo vistamos ante Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante intercambio, ¿verdad? Cristo viste mis pecados y ahora visto su justicia. Es el regalo que Dios da a cada persona que confía en Jesús. El Rolls Royce es uno de los carros más finos del mundo. Un coche muy costoso, vale mucha plata. Y había un hombre que tenía un carro de estos. Y un día fue de viaje a Francia, por Europa, haciendo un tour. Y en Francia tuvo un problema. El coche tuvo un desperfecto y se rompió el palier del coche. Y tuvo que llamar a la oficina: señores, mi coche ha tenido este problema, no sé si pueden ayudarme. Mandaron un mecánico con la pieza, hizo la instalación, hizo la reparación. El hombre pudo seguir viaje, terminó el tour y regresó a casa. Esperó que le llegase la factura por el trabajo de la reparación, pero no llegó en ningún momento y por fin llamó por teléfono: señores, mi Rolls Royce sufrió un desperfecto, se rompió el palier y ustedes nunca me cobraron. Claro, la empresa tenía vergüenza que su carro tan fino hubiese tenido un desperfecto de ese tipo. No querían admitir que hubiese sucedido. ¿Y saben lo que le dijeron? Señor, hemos revisado nuestros registros y no tenemos ningún dato que algún Rolls Royce alguna vez hubiese tenido un palier roto, así que usted no nos debe nada. Así que, qué interesante. Y saben, hermanos, cuando Dios revisa sus archivos en el cielo, Él dice: hemos revisado muy bien y no tenemos ningún dato que Jorge Schultz alguna vez hubiese cometido algún pecado, así que no nos debe nada en absoluto. El Señor Jesucristo arregló el problema, ¿no? Puso su justicia en mi cuenta y ahora quedo acepto y quedamos aceptos ante Él, ¿verdad? Cuando el hijo pródigo, después de vivir con los cerdos, se levantó y regresó a casa, el padre corrió, le abrazó, le besó y luego paró, se dio la vuelta y gritó una orden. ¿Se acuerdan lo que dijo? Traigan la mejor ropa. La mejor ropa, y la palabra que se utiliza no es un nuevo par de pantalones, es la clase de ropa que usan reyes y príncipes, una ropa que significa honor y dignidad. Traigan la mejor ropa y vístanle. El andrajoso que olía a cerdos, ahora se le pone un manto de honor. Bueno, hace recuerdo de lo que pasó en el huerto de Edén. Cuando Adán y Eva vivían en el huerto de Edén, ¿qué ropa usaban? ¿Qué ropa usaban? No usaban ropa, ¿no? No vestían ropa, pero hay algunos que creen que Adán y Eva tenían un ropaje de luz. Estaban cubiertos con una gloria, un resplandor original. ¿Y por qué decimos eso? ¿Se acuerdan lo que pasó con Moisés cuando subió la montaña? Estuvo con Dios 40 días y bajó de la montaña. ¿Y cómo estaba su rostro? Brillante. Había un resplandor y la gente se asustó, ¿verdad? Eso, ¿no? Quedaba enceguecida tal vez la gente. Hermanos, Adán y Eva estaban con Dios todos los días, sin pecado. ¿Cómo estarían ellos? Me imagino que había también alguna gloria, alguna luz especial. Pero cuando ellos pecaron, se apagó la luz y de pronto se sintieron desnudos y recurrieron a la materia prima que estaba a la mano y pronto estaban vistiendo ropa de última moda, de color verde, de material orgánico, ¿no? Hojas de higuera. Bueno, ahora sí. Están con nueva ropa, ¿no? Y viene Dios y dice: Adán, ¿dónde está? Y se esconde. Y Adán, ¿dónde estás? Bueno, Señor, aquí estoy, me sentí desnudo y me escondí. Pero Adán, estás con tu nueva ropa, ¿por qué dices eso? No sé, Señor, pero no es como antes.
¿Y Dios qué hace? Dios toma unos animales, los sacrifica y toma pieles y fabrica túnicas para Adán y Eva. Y Adán se fija y dice, mira, Eva, no es poliéster ni algodón esto. Pieles, animales han muerto para que tengamos esta ropa. Y Dios fue el primer sastre de la Biblia, ¿no? Cuando Dios sacrificó esos animales, ¿de qué estaría pensando? ¿Habría un nudo en la garganta? ¿Habría lágrimas en los ojos? Si podemos hablar así del Altísimo, porque Dios sabía que un día no serían animalitos, un día sería su Hijo sacrificado, agonizando, muriendo en una cruz, para que Dios pudiera tomar su perfección y elaborar un manto para los que habían vivido con los cerdos, y cuando vienen a casa decir, traigan la mejor ropa y vístanle. ¿Eh? Hermanos, ¿cuál es la mejor ropa que Dios tiene en su ropero? Es el manto de Jesús. Es la justicia, la perfección de Jesús. Y es el manto con el cual viste a cada pecador que vuelve a casa y confía en Cristo, y quedamos justificados, vestidos de ese manto puro. Ahora, nuestra relación con Dios queda resuelto el problema del pecado cuando confiamos en Jesús, y se llama justificación, declarados justos, aceptos, como si nunca hubiésemos pecado. Es más, tan justos como si hubiésemos vivido la vida tan perfecta de Jesús. Ese es el privilegio que tenemos como creyentes, la justificación. Pero hay otra doctrina que se llama la santificación. La justificación es instantánea. La santificación es un proceso. Es Dios cambiando nuestra vida, corrigiendo nuestra conducta, llevándonos poco a poco a la semejanza con Jesús, ¿verdad? Justificación arregla nuestra culpa ante Dios. Santificación arregla nuestra conducta ante Dios. Así que son tres aspectos: justificación, santificación, glorificación. Con la justificación Dios resuelve la pena del pecado. Con la santificación resuelve la práctica del pecado. La justificación es completa e instantánea. La santificación es un proceso, y terminará recién cuando estemos con el Señor y seremos glorificados con Él. Para terminar, un día Cristo va a perfeccionar la creación entera. Hay un versículo maravilloso que se encuentra en Colosenses y dice así: por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo lo que está chueco, dañado, torcido, lo va a terminar de arreglar, y en esta creación no gana el diablo. Quien gana aquí es Dios, y lo que hizo Cristo en la cruz no solamente redime a seres humanos, finalmente restaura la creación entera. Y un día la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Gracias a aquella cruz, gracias a ese perfecto Cristo que vino a perfeccionar. Una vez había un campesino que vivía lejos en el campo. Tenía un violín que estaba totalmente destemplado y no tenía cómo afinar a su violín. Mandó una carta a una emisora de radio pidiendo que en una determinada fecha emitieran por la radio la nota musical La, para que escuchando la nota pudiera afinar su instrumento allá en el campo. Bueno, la emisora accedió a la petición, y en el día señalado se escuchó en todo el país la nota musical por la radio La. Y el campesino, escuchando, agarró su instrumento y comenzó a afinar
afinó su violín y su choza nuevamente se llenó de alegres notas musicales. Saben, hermanos, esta creación fue hecha por Dios para que sea una bella sinfonía. Pero en lugar de armonía y belleza, llegó a haber conflicto y discordia. Entró el pecado y la sinfonía se echó a perder. Y nadie sabía cómo arreglarlo. No teníamos cómo y con qué afinar nuestros instrumentos hasta que llegó Jesús. De pronto escuchamos la nota la con la que todos debemos afinarnos, la nota que no podíamos encontrar. Cristo volvió y nos mostró la perfección que es el plan original de Dios, y en la medida que llegamos a estar en armonía con Él, va restaurándose la gran sinfonía original. El proceso ya comenzó. Y Pablo dijo, el que comenzó en vosotros, ahí está el proceso de santificación, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios se ha propuesto hacernos como Jesús. Está tan encantado con Jesucristo, quiere que los demás hijos e hijas sean como Él. Ese es el magnífico destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay personas que ya son participantes de este nuevo programa, esta nueva creación de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, lo chueco, lo dañado, lo desafinado. Todo es hecho nuevo. En Cristo hay una restauración. Hay personas que están participando de este plan de Dios. Cristo está en ellos. Él está afinando sus vidas. Está poniendo un nuevo cántico en sus bocas. Y tal vez tú eres uno de ellos, hermano. Un día, el universo va a quedar boquiabierto al escuchar la sinfonía final de los redimidos. Y se va a restaurar la sinfonía original de la creación y va a ser más bella todavía. A esa melodía original quedarán añadidas nuevas notas, las notas de la gracia y de la misericordia y de la redención y de la salvación. Y este mundo, este universo nunca habrá escuchado algo más bello que eso. Vamos a orar. Bendito Señor, cuánto te alabamos por la belleza de tu vida, la perfección de tu persona. Señor, quedamos asombrados al contemplar lo que hiciste, lo que dijiste, cómo demostraste el amor de Dios. Y gracias, Señor, porque has venido para buscar a los perdidos, salvarnos, y no solo salvarnos, sino transformarnos y llevarnos un día a la imagen de Jesús. Gracias por tus buenos propósitos. Te bendecimos, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.